y queremos darle la gloria y la honra al Señor por permitirnos este momento tan especial con todos ustedes aquí en Buenos Aires, Argentina. Verdad que queremos traerles un saludo muy especial de todos mis patriotas peruanos y decirles pues que Dios tiene planes y propósitos para vuestra vida y que Dios tiene algo preparado de una manera específica para cada uno de nosotros. Yo quiero agradecer de una manera también muy especial a todos los amigos que nos están visitando por primera vez en este evento de esta naturaleza, ¿no? Un encuentro con el Señor, un encuentro con el Dios de dioses, con el Rey de Reyes, con el Padre Eterno, con el Príncipe de Paz, no va a hablar la palabra de Dios. Esas son las connotaciones que se le expresan a nuestro Dios, el omnipotente, el omnisciente, el Señor de señores, quien tiene toda la gloria y la honra, quien tiene todo el poder sobre todas las cosas, sobre nuestra vida, ¿verdad? Sobre usted, amigo, sobre mí y sobre toda nuestra familia. Él debe ser exaltado y glorificado por cada uno de nosotros. Por tanto, quiero en esta tarde tan especial, en esta reunión también con tanta carga espiritual, con tanto sabor a las cosas de Dios, con tantas expresiones de amor que hemos podido expresarle, valga la redundancia, a través de la alabanza, a través de la adoración, a través de los testimonios que hemos escuchado de nuestros hermanos y amigos que nos están verdaderamente deleitando con todo lo que Dios puede hacer en la vida de cada uno de nosotros. Bueno, el día de hoy vamos a hablar algo muy extraordinario, muy especial, para que la palabra de Dios sea glorificada. ¿Sabía esto? Que hay un versículo en la Biblia que nos muestra que la característica del ser humano debe ser siempre que la palabra de Dios sea glorificada. ¿Qué quiere decir que sea glorificada? Sea exaltada, sea puesta en alto, sea en alta estima. O sea, la palabra de Dios debe ser vigente en cada una de nuestra vida, de nuestra existencia. Por eso vamos a ponernos cómodos y vamos a escuchar la palabra del Señor. Amén. Y vamos a ir a Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 3, el capítulo 3, el versículo 1 al 5. Vamos a estar tomando esta parte de la palabra del Señor para poder compartirla en esta hora. Vamos a leer entonces la palabra del Señor. Dice la Biblia de esta manera: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia en Cristo. Hemos abierto entonces el legado de nuestra vida. El legado que no debe dejar de existir en la vida vuestra y en la vida mía. El legado que Dios dejó para que nosotros nos conduzcamos, para que nosotros nos guiemos y para que nosotros nos instruyamos a través de ella, de la palabra de Dios. Porque la palabra es útil para enseñar, para corregir, para redarguir en justicia, con el fin de que el hombre sea preparado para toda buena obra. Amigo, escúchame bien, para toda buena obra. Eso quiere decir que nosotros podemos obrar de una manera adecuada, pero no necesariamente puede ser buena la obra que hagamos.
la obra del Señor, escúcheme bien, en la vida de nuestra familia, en la vida de nuestros amigos, en la vida de nuestro entorno, socialmente hablando, debe ser, escúcheme bien, glorificada, escúcheme bien, la palabra de Dios, para que de esa manera las personas puedan entender que Dios ha transformado nuestro corazón y que es Dios quien nos guía y nos conduce. No es la filosofía barata, ni tampoco argumentos desde el punto de vista egoístas, ni formas de vida desde el punto de vista del criterio humanista, personal, filosófico. No. Es la palabra de Dios que debe ser impuesta en nuestra vida para que de esa manera podamos alcanzar la victoria en nuestra existencia. ¿Estás tomando tú en cuenta la palabra de Dios? ¿Es la palabra del Señor la que te va guiando en la vida, o es simple y sencillamente tus caprichos, tus deseos, tu sentido egoísta y tu forma de ver las cosas desde el punto de vista humanista, personal? No, amigo, es la palabra de Dios la única que ha sido impuesta desde el reino de los cielos para que nosotros podamos guiarnos y podamos dirigirnos. Amén. Entonces, es la palabra del Señor la que debe ser el instrumento primordial en nuestra vida para que nosotros podamos alcanzar la victoria en nuestra existencia. De modo que, ¿qué le parece entonces? Ya hemos leído la palabra del Señor, ahora vamos a expresarle a Dios nuestra oración para que Él pueda abrir el entendimiento, pero también para que Él nos dé palabra de amor y de exhortación. Amén. Padre y Señor nuestro, queremos engrandecer tu santo nombre y reconocer tu poder sobre todas las cosas. Queremos darte la gloria y la honra por todo lo que eres, por todo lo que haces. No hay nadie más grande como tú aquí en la tierra. Eres el excelentísimo Maestro. Eres el Dios omnipotente y omnisciente. Eres el Señor de señores. Por eso es que te glorificamos en esta hermosa oportunidad. Y oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo nos esté dando palabra de ánimo, palabra de consolación, palabra de fortaleza en nuestra vida. Gracias, Dios, por darnos el privilegio de poder estar juntos, expresándote nuestra adoración, nuestra alabanza, pero también expresándote nuestro fiel deseo de encaminarnos a través de lo que tú nos ordenas, nos dices en tu palabra. Por ello, Dios, queremos pedirte con todo nuestro corazón que nos instruyas en esta hora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te lo pedimos. Amén, amén y amén. Bueno, estamos aquí con fines y propósitos definidos. Estamos aquí para poder hacer la voluntad de Dios, no para hacer nuestra voluntad. Estamos aquí para poder glorificar el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Por tanto, yo quiero animarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero animarte a que te mantengas con los oídos muy abiertos, dispuesto a escuchar, porque dentro de todo el tiempo que vamos a estar compartiendo la palabra hay siempre consejos que le llamo yo las pepitas de oro, ¿no? La esencia de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. No sé cuál sea, pero es necesario que usted entienda que debe estar atento. Escúcheme bien lo que le voy a decir, porque la Biblia nos dice aquí, a través del apóstol Pablo, escribiendo esta segunda carta a la iglesia de Tesalónica, le dice Pablo de esta manera en ese primer versículo que hemos leído, que oren por él y por todas las personas que estaban con él, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. ¿Por qué? Porque es que Pablo, escúcheme bien,
estaba orando no solamente, pidiendo oración, no solamente por ellos, sino también para que la palabra de Dios sea glorificada. ¿Sabe por qué? Porque a través de los siglos nos damos cuenta que no hay libro que haya sido tan conservado, ni tampoco tan bien leído, y el libro más grande de la historia que solamente la palabra de Dios. No hay otro libro, amigo. Mire, han pasado reinos, han pasado hombres y mujeres, han pasado grandes filósofos, humanistas y también científicos, pero recuerde bien lo que le voy a decir. El personaje más importante y esencial de la vida es Jesucristo, que hasta el día de hoy se recuerda. Y no solamente eso, sino que el libro más importante y trascendental de los siglos es la palabra de Dios. Han querido exterminarla los reinos, han querido desaparecerla los reinos, han querido quemarla, pero la palabra de Dios sigue vigente. Por eso le damos la gloria y la honra al Señor, porque Dios nos permite todavía tener su palabra para orientarnos. Amén. Por tanto, no debemos desestimar la palabra de Dios, no debemos ponerla con criterios humanistas, ni tampoco criterios egoístas, ni menos ponerla por debajo de nuestros conceptos y debajo de nuestros pensamientos y deseos. No debemos hacer eso, porque al final de las cosas somos nosotros quienes nos vamos a hacer daño y estamos afectando nuestra vida y la vida de los nuestros. Entonces, primer punto que debemos comprender es que usted y yo somos responsables de que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Hermano, así como el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Tesalónica, hoy día, aquí, en este lugar de Buenos Aires, Argentina, yo le pido, oren por nosotros, oren por los ministros, oren por los siervos del Señor. ¿Para qué? Para que sean testimonio, escúcheme bien, del Señor, y la palabra de Dios corra a través de ellos y sea glorificada por los siglos de los siglos. Amén. Por supuesto, debemos orar para que la palabra siga siendo anunciada y predicada y pueda estar siendo el instrumento que Dios le ha dado para que muchas personas puedan reconocer que Jesucristo es su Salvador. Entonces, es esencial que nosotros tomemos en cuenta todo lo que estamos compartiendo en esta hora. Entonces vamos viendo el tema en sí, la palabra de Dios sea glorificada. Primer punto, es que somos un cuerpo que debemos mantenernos unidos con el fin que la palabra corra en este mundo. La pregunta es, ¿estamos siendo unidos para ello? En la unidad, en la fortaleza de la unidad, en la confianza unos a otros y en la disposición, en el acuerdo que tomemos para orar por los ministros, por los siervos del Señor, estaremos nosotros también siendo los instrumentos del Señor. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios corra. Pero no solamente eso, sino que debemos entender que usted y yo somos llamados a predicar antes y fuera de tiempo. Segunda de Timoteo nos va a decir en el capítulo 4, versículo 2, nos dice de esta manera: predicar la palabra antes y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque los tiempos son malos, los tiempos son peligrosos. Iglesia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te digo en esta hora, anuncia la palabra de Dios, anuncia el Evangelio, anuncia la Biblia, porque Dios nos tomará cuentas en su debido momento. Tú y yo tenemos la responsabilidad de anunciar la palabra del Señor, y la palabra de Dios debe ser glorificada a través de nuestra vida al predicarle a otros la misma palabra de Dios para que sean salvos. Es la palabra de Dios la que está vigente en la actualidad, es la salvación la que sigue vigente por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero es la palabra de Dios la que sigue impuesta para corregirnos, para redarguirnos en justicia, para instruirnos en justicia, con el fin de que el hombre sea preparado para toda buena obra.
amigo y amiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No son los criterios humanistas los que nos van a llevar a una conducta de acuerdo a la voluntad de Dios. No son los criterios desde el punto de vista filosóficos ni tampoco sociológicos los que nos van a dar a nosotros la seguridad y la certeza de que estamos agradando a Dios. Es la palabra de Dios que ha sido impuesta para que nuestra vida pueda ser instruida a través de ella y pueda ser corregida, y de esa manera podamos levantar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en alto la palabra de Dios a Jesucristo, porque tú has sido llamado para ser, escúchame bien, más que vencedor en esta tierra, para alcanzar y lograr el éxito en tu vida en esta tierra, porque Dios, escúchame bien, ya pagó el precio de nuestro pecado y nuestra falta, pero necesitamos humillarnos en la presencia de Dios para reconocer su justicia, para reconocer su poder, para reconocer su santidad, y de esa manera poder exaltar el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. No es como nosotros pensamos, no es como nosotros queremos, no es como a nosotros se nos ha permitido en la vida, no. O porque sencillamente nosotros conceptualizamos desde el punto de vista de los criterios humanistas ante la sociedad, ante nuestra familia. Es como Dios lo dice en su palabra, que la palabra de Dios corra antes y fuera de tiempo. Y si queremos exhortar, si queremos edificar, debemos redarguir, debemos reprender, debemos exhortar con toda paciencia y doctrina. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios sea glorificada. Oh, Iglesia del Señor, este es el momento especial en el cual nosotros podemos decirle al Señor: sí, Señor, necesitamos que tu palabra haga huella en nuestra vida, para que salgamos impulsados por el Espíritu Santo y podamos ser de bendición en nuestra vida y en la vida de los demás. Primer punto, entonces, que somos un cuerpo que debemos mantenernos unidos con el fin de que la palabra de Dios corra en este mundo y sea glorificada. Vamos al segundo. Como iglesia debemos mantenernos unidos también en oración para que la palabra de Dios corra y tenga frutos. Óigame, debe dar frutos en nuestra vida. Debemos encaminar nuestra existencia bajo los reglamentos, bajo las normas de conducta como Dios lo dicta en su palabra. Debemos encaminar nuestra vida desde el punto de vista en obediencia, con la responsabilidad de que Dios está mirando nuestra vida, nuestra existencia. ¿Qué haces tú, amado amigo y amiga, en la oscuridad, en la penumbra de tu vida, en las razones personales, desde el punto de vista, escúchame bien, de la confiabilidad que Dios ha impuesto en tu vida? Yo quiero decirte en esta hora, ¿qué hacemos escondidas en lo secreto más interno de nuestra vida? ¿Cuáles son nuestros pensamientos y nuestros deseos? Primera de Corintios nos va a decir en el capítulo 12, versículo 27, ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de Él. Debemos encaminar nuestra vida conforme a los propósitos y designios de la voluntad del Señor Jesucristo, porque en el cuerpo cada uno de nosotros somos un miembro. Y si un miembro está afectado, todo el cuerpo se adolece. Y si un miembro peca, todo el cuerpo se mancha. Y si el miembro, escúchame bien, está actuando de una manera egoísta, todo el cuerpo es contaminado. ¿Usted sabía eso? Si no lo sabe, entonces entiéndalo hoy. Porque Dios nos ha llamado a ser sensibles a la voz de su Espíritu Santo para caminar conforme a su voluntad. ¿Cuáles son entonces nuestros argumentos? ¿Cuáles son nuestros deseos? ¿Cuáles son nuestra forma de vida? ¿Cuál es nuestra conducta con papá, con mamá, con los hijos, con el esposo y con la esposa, con los amigos? No podemos ocultar, amada hermana y hermano, no podemos esconder, escúchame bien, o tapar el sol con un dedo en nuestra vida. Debemos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Amén.
La palabra de Dios entonces nos habla que debemos mantenernos unidos para que la palabra de Dios corra. Usted está siendo instrumento del Altísimo para que Dios permita que hombres se levanten en la iglesia y puedan ser instrumento del Altísimo y predicar la palabra. Óigame, debemos entender que somos llamados a esto. Entonces hemos visto el primer punto y segundo. Tercer punto que debemos tratar, o tercera base, que la palabra de Dios no debe quedar escondida, no debe quedar presa. ¿Cuántas veces nosotros, de una manera ligera, de una forma de repente ociosa, si podemos decir la palabra del Señor, nosotros escondemos la palabra? En algunas oportunidades he visto algunos creyentes que llevan bien guardada la palabra y se avergüenzan mostrar ante el mundo que son creyentes. Óigame, cuidado, no debe ser así. Dile al hermano que está a tu costado, dile, no debe ser así. Debemos anunciar la palabra, debemos presentarla como la orientadora de nuestra vida, como el legado que Dios ha establecido para nuestra vida. Nos va a decir entonces aquí Timoteo en su segunda carta también, un poquito más abajito de la palabra de Dios que hemos leído, en el versículo 9 nos dice: en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, dice la palabra de Dios, mas la palabra de Dios no está presa. Esto lo dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 9, 2 de Timoteo 2:9, el cual sufre penalidades. Mire, escúcheme bien, el apóstol Pablo, a pesar de que estaba preso, a pesar de que estaba en prisiones como malhechor, él siempre predicaba la palabra. ¿Y por qué? Porque es la palabra de Dios la que nos sostiene. Es la palabra de Dios la que nos va a afirmar en la vida, en la sociedad. Es la palabra de Dios la que nos va a dar a cada uno de nosotros la confianza, la firmeza, la estabilidad de que si hoy día enfrentamos situaciones difíciles, el Señor nos va a levantar, porque el Señor no retarda sus promesas como algunos las tienen por tardanza, sino que Él nos va a dar a cada uno de nosotros aquello que nos ha prometido. No va a hacerlo como nosotros queremos, pero sí lo va a hacer en el tiempo que Él lo ha destinado en la vida. Quiero en esta hora expresarte a ti que estás sumergido en el dolor, en la angustia, en los temores, te sientes de repente afectado emocionalmente porque has recibido el desencanto de la vida, del fracaso desde el punto de vista emocional. No, amigo, yo quiero decirte que el Señor está extendiéndote sus brazos en esta hora y está diciéndote a ti que estás con lágrimas en el corazón, que estás sufriendo ardientemente en tu alma con las brasas de fuego, de dolor, de angustia, de miseria, de desesperanza. Quiero decirte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que Cristo vino para libertarte, Cristo vino para salvarte, Cristo vino para fortalecer tu vida, tu existencia. Levántate en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque ha llegado tu hora. Esta es tu hora, escúchame bien, de victoria. Esta es tu hora donde tú vas a ser levantado y restaurado. Esta es la hora donde Dios está curando las heridas más profundas de tu corazón. Por lo tanto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, levántate y glorifica al Señor, exalta al Señor y dale la gloria y la honra, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si un día lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo en esta hora. Si un día lo hizo con algunos que están al costado tuyo, hoy día lo va a hacer contigo. ¿Por qué? Porque eres la imagen de Dios, escúchame bien, y porque Dios te ha amado con amor eterno. No sigas lastimando tu corazón, no sigas lastimando tu existencia. Levántate en el nombre de Jesús de Nazaret y en esta hora tú puedes arrepentirte de tus pecados para que lave con su sangre preciosa toda mancha que contamina tu alma y que está afectando tu existencia en la vida diaria. Jesús vino para curar las heridas del corazón. Jesús vino para darte una vida diferente. Jesús vino para lavarte del pecado y para darte vida eterna.
porque nosotros debemos prepararnos aquí para heredar la vida eterna, pero no lo vamos a hacer a través de otro medio. La filosofía barata, la vana sutileza, los conceptos ambivalentes, la capacidad mental, nada podrá llevarnos a la presencia de Dios, que solamente es a través de su palabra y por el sacrificio que Cristo Jesús pagó en la cruz del Calvario por ti y por mí. Por ello, yo te animo entonces que vengas al Señor y puedas gozar la experiencia más hermosa de tu vida. No sigas caminando conforme a tu voluntad. Camina como Dios quiere que camines. ¿Vas a decirle sí al Señor? ¿O vas a hacer escarnio de este llamado que te hace este mortal y que el Espíritu Santo está motivándole a decirte: ánimo, no desmayes? Te dice el Señor: yo estoy contigo y yo te traje a este lugar para levantarte y para darte de mi amor, para sacarte del hoyo de la desesperación y de la angustia, para libertarte de los enemigos que tienes, para fortalecerte y darte sabiduría, para que salgas de la opresión que vives por años y para darte a ti tranquilidad y paz. Eso es lo que te dice el Señor a través del labio de este mortal. Cuarto es que debemos seguir el ejemplo de los que nos precedieron, predicando sin desmayar. Debemos constantemente entender que los que nos precedieron aún entregaron su vida, algunos de ellos, y sin desmayar. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener hoy la palabra de Dios. Tú y yo debemos agradecerles a aquellos que vivieron hace 10 años y que predicaron la palabra de Dios, aquellos que vivieron hace 50 años y predicaron la palabra del Señor, aquellos que vivieron hace 100 años y dejaron las huellas de la palabra de Dios en los corazones para que pueda llegar a nosotros y podamos nosotros ser salvos. La Biblia nos dice que debemos ser imitadores, decía el apóstol Pablo, de Él, como también Él lo era de Cristo. 1 Corintios 1:11, versículo 1. Lo dice claramente, que Pablo exhortaba que deben ser imitadores de Él, como Él era de Cristo. Y debemos ser imitadores de aquellos grandes hombres y mujeres que dejaron legado en esta sociedad, de esos hombres valientes que aún entregaron su vida por el Evangelio, de esos hombres que dijeron: aquí estoy, Señor, para anunciar las verdades de aquel que nos amó y nos dio una vida admirable. ¿Lo estás haciendo tú? ¿No? ¿Por qué no, amigo? ¿Por qué no, hermano? Debemos anunciar y predicar la palabra de Dios antes y fuera de tiempo. Escúcheme bien. Si no lo hacemos nosotros, nos dice la palabra del Señor, que aún las piedras se levantarán y lo harán. La pregunta es esta: ¿son las piedras más importantes que nosotros? Hagámoslo, porque necesitamos hablar la palabra de Dios para que sea glorificada en la vida de los demás y en la vida nuestra. Entonces debemos entender que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros como iglesia a anunciar, a predicar la palabra y a orar por aquellos que predican y anuncian el mensaje divino de la palabra del Señor. No debemos desestimar ese gran compromiso y ese gran legado que Dios nos ha dejado, de orar unos por otros y de exaltar el nombre de Jesús de Nazaret al predicar su palabra, la palabra del Señor a este mundo. El punto 5 que vamos a estar tratando es para que seamos librados de la maldad de hombres perversos. Nos va a decir en Romanos capítulo 1, versículo 21 y 22, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Esta es la realidad del mundo. Lamentablemente, somos conscientes de hombres perversos y malvados, hombres que lejos de aceptar la palabra de Dios se mofan, se burlan de ella, hombres que lejos de
decir que Jesucristo vino para salvarles, lo expresan como un tonto o un manipulado. No, Jesucristo vino por una razón, y una razón, escúchame bien, dictaminada en el reino de los cielos para entregar su vida por la tuya y por la mía. Jesucristo no vino por casualidad en esta tierra. Jesucristo vino para ofrecer su vida en rescate de cada uno de nosotros, para llevarnos a la vida eterna con Él. Por tanto, no debemos desestimar su sacrificio, más bien al contrario, debemos glorificar el nombre de Jesús y debemos darle la gloria y la honra a Él, porque Él vino para ubicarse en nuestro lugar, porque ese es el lugar que nosotros merecíamos estar por pecadores, por hombres perversos y malos, por tener una mente contaminada, raíces por las cuales verdaderamente son consecuencias, escúchame bien, de una actitud egoísta y que dejan marcas en el corazón de los nuestros. Esa es nuestra actitud vana, nuestra actitud perversa, nuestra actitud malograda, nuestro corazón argumentando siempre características desde el punto personal y egoístas que marcan el corazón de los demás con heridas y con dolor que verdaderamente afectan a nuestra familia. Por ello, yo le animo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que entendamos que no estamos lejos de ver hombres perversos y malvados alrededor nuestro, porque Dios nos llama, que el único que puede ayudarnos es el Señor Jesucristo, y el único que puede ayudarnos a obedecer su palabra es el Señor Jesucristo, y a obedecer su palabra, el Espíritu Santo, que nos da la fortaleza para poder hacerlo. De modo que tenemos que entender que no vivimos tiempos fáciles. Amigo y amiga, no te dejes influenciar por la corriente de este mundo. Iglesia del Señor, yo quiero en estos momentos tomar este tiempo para hablar contigo, Iglesia del Señor. Hijo de Dios, hija de Dios, ¿por qué caminar bajo los estragos y filamentos del mundo? ¿Por qué caminar bajo los conceptos ideológicos y personales? ¿Por qué caminar desde el punto de vista egoísta sin obedecer la palabra del Señor? Es la palabra de Dios la que nos va a dar como martillo en el corazón para que nosotros obedezcamos la misma. Oh Iglesia del Señor, levántate en el nombre del Jesús de Nazaret, en el nombre del Señor, y camina desde el punto de vista honrada y honestamente. Camina en santidad, reconoce al Señor como tu Dios, pero también reconoce que tú y yo somos débiles y tenemos, escúchame bien, cada uno de nosotros áreas en las cuales el diablo puede aprovechar y nuestro egoísmo puede aprovechar para hacer quedar mal el Evangelio. La palabra de Dios puede correr a través de nuestra vida, pero puede ser obedecida también a través de la misma para que otros puedan llegar al Señor desde el punto de vista testimonial para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. El punto sexto que vamos a ver es: pero nosotros, los hijos de Dios, los embajadores de Cristo, no debemos temer, porque Él va con nosotros. Amigo y amiga, hermano y hermana, no temamos. El versículo 3 nos va a decir claramente de 2 Tesalonicenses, el versículo 3 del capítulo 3 nos va a decir: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. ¿Te diste cuenta lo que dice el Señor? Fiel es Él, es fiel, pero ¿fiel a quién? ¿Fiel a ti? ¿Fiel a mí? No pienses que sea así, no. Dime tú, ¿qué has hecho tú o qué he hecho yo para que Dios sea fiel a mi presencia? ¿Qué hemos hecho hasta hoy? Hemos desobedecido cuántas veces la palabra del Señor. Hacemos siempre escarnio y excusas constantemente para no ir a la presencia de Dios, a buscarle en su templo. Estamos siendo siempre hombres y mujeres manipulados por nuestro egoísmo, tratando de sacar ventaja
y aún desobedeciendo la palabra de Dios. Sin embargo, la Biblia nos dice aquí que fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Fiel a su palabra. Es su palabra la que da la firmeza y la estabilidad, escúcheme bien, de que nosotros, estando unidos o pegados a ella, vamos a tener entonces las consecuencias de que Dios no nos va a abandonar, no nos va a dejar. Tú que estás lastimado, tú que no sabes qué hacer porque ya luchaste, batallaste, ya te cansaste, estás desmayado de tanto esfuerzo y tanta dedicación para poder lograr la victoria y el éxito en la vida y no lo puedes hacer, quiero decirte en el nombre del Padre, dijo el Espíritu Santo, sigue luchando, sigue batallando, iglesia del Señor, sigamos adelante, sigamos con esfuerzo, sigamos dedicados a la presencia de Dios, sigamos caminando, predicando y anunciando la palabra del Señor, porque fiel es el Señor que nos afirmará, nos establecerá y nos levantará para su gloria y para su honra. Oh iglesia del Señor, levántate, levántate, no desmayes, no mires atrás, no mires los problemas como grandes muros que están levantándose para tratar de destruirte, como grandes montes que están de repente empolvándose, escúchame bien, para tratar de aniquilar tu vida, tu existencia, porque Dios te promete en esta hora, si tú estás caminando conforme a la palabra del Señor, si tú estás sometido a la palabra de Dios, Él te levantará, Él te levantará. Iglesia del Señor, levántate en el nombre del Padre, dijo el Espíritu Santo, porque pronto llegará tu victoria. Pronto llegará lo que Él te ha prometido. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y Él lo va a hacer. Él lo dijo y lo va a ejecutar. Porque fiel es el Señor. Porque fiel es el Señor. Escúchame bien, que os afirmará y guardará de todo mal. Se levante quien se levante, iglesia del Señor. Hagan escarnio, te traten de manipular, hagan de ti, escúchame bien, un ser despreciable. Dios te dice en esta hora a través de este mortal: hijo mío, ven, porque para mí eres la niña de mis ojos, dice el Señor. De modo que tenemos que seguir adelante. Tenemos que lograr los objetivos y nuestras metas. Tenemos que continuar la batalla. Y como embajadores del Señor, no debemos temer, porque Él va con nosotros. Escúchame bien. Él va con nosotros. Dice la palabra del Señor en capítulo 41 de Isaías, versículo 13, porque yo Jehová soy tu Dios, dice el Señor, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas ni desmayes, porque yo te ayudo. ¿Estás viviendo en depresión, en angustia? ¿Sientes que has batallado y has luchado? ¿Te has quemado las pestañas de repente desde el punto de vista estudiando para alcanzar y lograr algo y no lo has conseguido? Fiel es el Señor y Él es nuestra mano derecha. Él nos sostiene y no debemos temer ni tampoco desmayar, porque Él está con nosotros. Nosotros, los hijos de Dios, los embajadores de Cristo, no debemos temer, porque Él va con nosotros todos los días de nuestra vida. Él está contigo, amigo y amiga, hermano y hermana. Él está contigo, ahí en tu batalla, ahí en tu dolor, ahí en tu desencanto, ahí en tu lucha constante. Él está contigo, pero Él está permitiendo las cosas en tu vida. ¿Para qué? Para perfeccionarte, para perfeccionarme, porque Él quiere la excelencia de nuestra adoración y de nuestra alabanza. Amén. Por tanto, no desmayemos, no desmayemos, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Por supuesto, mi hermano. Séptimo punto que vamos a estar tratando es que debemos predicar la palabra de Dios por obediencia. La demanda de Dios para todos sus hijos es de ir y predicar y anunciar el Evangelio. Nos va a decir Marcos capítulo 16, versículo 15. No debemos desestimar
debemos ser obedientes. El versículo 4 que hemos leído nos dice: y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os he mandado. Pablo le estaba diciendo a la iglesia de la Tesalónica que él tenía confianza, en verdad, respecto a ellos, que ellos iban a hacer lo que él había demandado, como dice la palabra del Señor. Usted y yo no necesitamos, escúcheme bien, que los demás nos estén mirando para obedecer la palabra. Usted y yo no necesitamos que el pastor, los ministros, los siervos estén con nosotros. Usted, joven, no necesita que su mamá, su papá esté cuidándolo para obedecer, para hacer lo correcto. No es así, no debemos necesitar, porque nuestro compromiso no es con las personas, nuestro compromiso es con Dios. Que Dios lo delibera a través de las personas, sí. ¿Por qué? Porque somos la iglesia del Señor, somos parte del cuerpo de Cristo, pero no que nosotros le debemos sumisión, escúchame bien, a las personas desde el punto de vista total, sino le debemos sumisión a la palabra. Y si la palabra de Dios me ordena que yo tengo que obedecer a mi Padre, debo hacerlo. Que tengo que respetar a las autoridades, debo hacerlo. Que tengo que amar aún a las personas que están bajo mi cobertura, debo hacerlo. No es que nosotros vamos a hacer las cosas porque las personas lo requieren o lo dicen o lo piensan o lo desean, no, sino vamos a hacer las cosas como Dios las ordena. Amén. Entonces aquí nosotros debemos entender que debemos predicar la palabra por obediencia. ¿Cuánto estás predicando del Señor? ¿Lo estás haciendo? ¿No? Vamos, hermano, desempolva esa flojera y ese temor que tienes, esa vergüenza que tienes, y anuncia la verdad del Evangelio. Debemos considerar que somos llamados a predicar la palabra antes y fuera de tiempo. Marcos 16:15 lo va a decir claramente, que el Señor Jesucristo le estaba diciendo: y es una imposición en primera persona, y predicar del Evangelio a toda criatura. Es nuestra responsabilidad. Vamos a ir culminando ya esta conferencia para decirte, en el nombre del Padre, dijo el Espíritu Santo, que Dios tiene un propósito para tu vida. El versículo claramente que hemos leído, versículo 5, nos va a decir de esta manera: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. La unidad, la oración unos por otros, la predicación de la palabra, la confianza en Dios, la obediencia, todo esto junto nos hace madurar en el amor a Dios. Acuérdate, la unidad, la oración unos por otros, la predicación que hemos hablado de la palabra de Dios, la confianza en Dios y la obediencia. Todo esto junto nos hace madurar en el amor a Dios. ¿Cuánto estamos amando a Dios? ¿Cuánto estamos obedeciendo a Dios? Acordémonos que la unidad, la oración, la predicación, la confianza en el Señor y su obediencia de usted hacia Dios, de nosotros hacia Dios, nos va a permitir entonces madurar en el amor a Dios. ¿Cuál es tu estado en esta hora? Ya estamos peinando casi la noche, y yo quiero decirte en esta hora, en el nombre del Padre, dijo el Espíritu Santo: amado amigo y amiga, no es en vano que tú estás aquí. Dios tiene un propósito y un plan para tu vida. Yo quiero ir culminando diciéndote en esta hora que el Señor encamine tu corazón y que el amor de Dios permanezca en tu vida. Pero no va a ser a menos que tú decidas en esta noche por reconocer a Jesucristo como tu Señor, como tu amo. No va a ser a menos que tú le digas: Señor, aquí estoy, un hombre mortal con defectos como soy. Quiero venir ante tu presencia para adorarte y alabarte, para glorificarte y exaltarte, y para reconocer que sin ti nada soy.
Jesucristo vino para darte vida eterna y vida en abundancia. Jesucristo vino para curar las heridas más profundas de tu corazón. Jesucristo vino para libertarte de la opresión y de la angustia que vives. Pero Jesucristo vino para rescatarte de las garras del infierno, porque es el infierno, escúchame bien, que está afectando tu vida cuando estás endocinado en el pecado, en la maldad. Si tienes tú acciones o facciones de un hombre promiscuo, de una mujer adúltera, de un hombre que de repente desde el punto de vista es criminal, desde sus pensamientos, escúchame bien, yo quiero decirte en esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no sigas en lo mismo. Cristo está extendiéndote sus manos, diciéndote a través del labio de este mortal: ven, hijo mío, yo quiero ayudarte, yo quiero bendecirte, quiero darte una vida diferente. ¿Vas a decirle sí al Señor? ¿O vas a seguir caminando desde el punto de vista egoísta, sin saber que Dios te demanda en esta noche y Dios te trajo a este lugar para que tú decidas hoy día por Cristo y empieces una vida diferente? Quiero peinar de una manera total y completa en esta oportunidad lo que hemos hablado: la unidad, la oración unos por otros, la predicación de la palabra, la confianza en Dios, la obediencia. Esto junto va a permitir que tú tengas el amor que Dios anhela y necesita para que tú le ames como Dios ordena. ¿Vas a decirle sí? Óigame, por más que usted de repente vino hoy día en un auto moderno o tenga un palacio por casa, todo eso no vale y no sirve si es que Cristo no ha llegado a tu corazón. Todo eso es simple y sencillamente un elemento más en la vida, una conquista más en esta sociedad, pero que no nos da a nosotros la seguridad que hoy en día estaremos con Él. El único que puede darte la seguridad es Jesucristo. Y si tú has sido lavado por la sangre de Jesucristo y Él mora en tu corazón, debes caminar en santidad y debes caminar como Dios ordena, para que Dios verdaderamente sea glorificado a través de tu vida. Pero si tú no lo has hecho hasta el día de hoy, quiero invitarte en esta hora a que tú puedas venir al Señor. Él quiere secar las lágrimas de tus párpados. Él quiere, escúchame bien, calmar el llanto de tu alma. Él quiere en esta hora curar las heridas que verdaderamente están en estos momentos afectando tu vida. Él quiere levantarte si estás caído. Ven al Señor en esta hora, porque Él quiere levantarte y Él quiere fortalecerte. ¿Vas a decirle sí al Señor? Vas aquí delante. Bueno, gracias a Dios y gloria a Dios por todas las personas que están pasando. Yo bendigo el nombre de Jesús de Nazaret y quiero culminar en esta noche diciéndote: Argentina, Argentina, Dios está contigo. Dios quiere libertarte, Dios quiere fortalecerte, Dios quiere darte vida eterna. Dios vino a esta tierra también para darte, escúchame bien, la fortaleza que necesitas para enfrentar los problemas de la vida. Pero más que esto, Dios vino para prepararnos para que nosotros heredemos el reino de los cielos. Este es el momento, escúchame bien, que Dios está permitiendo para que su gloria sea manifiesta, para que la presencia de su Espíritu Santo se haga manifiesta a través de los dones que Dios ha permitido en su iglesia. Por ello, levántate, 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 oh iglesia del Señor. Levántate, joven y joven, y ven al altar, porque Dios quiere restaurarte, Dios quiere curar las heridas de tu corazón, y Dios quiere levantarte porque ha visto tu llanto, ha visto tu lágrima, ha visto tu sufrimiento, y Él quiere en esta hora darte de su amor, de su gracia y de su poder para que tú puedas ser levantado en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Lo vas a aceptar? No, sigue adelante, ven adelante. Hay una multitud de personas, como tú ves, que han pasado adelante para reconocer a Jesucristo como su Salvador. Vamos a decirle sí al Señor, amén.
y vamos a darle la gloria y la honra a Él, porque Él se merece todo honor y toda gloria. Quiero que ores juntamente conmigo en esta hora y le digas al Señor esta oración. Padre, gracias porque me trajiste a este recinto para escuchar tu palabra, y quiero reconocer que soy pecador. Quiero reconocer que te he fallado, Dios, y he estado lejos de ti, pero en esta noche quiero abrir mi corazón y pedirte con todas mis fuerzas que me laves y me limpies de todo pecado, Señor. Te confieso mi maldad, te confieso mis pecados. Ahora, Señor, lávame y límpiame con tu sangre preciosa y dame una vida diferente. Gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.